Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Con el gusto de saludarlos nuevamente en este martes de café. Hoy tenemos a dos personas que van a estar con nosotros, que son muy conocidos del colegio y que queremos muchísimo. Doctor Carmona, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos, martes de café. Así es, bienvenido, doctor. Laurita Yadó, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches Napo, Lili, Carlos, y buenas noches a todos nuestros amigos del otro lado de la pantalla. Muy bien, bienvenidos todos. Doctor Carmona, pues si nos hace el favor de presentar a Laurita, por favor. Bueno, pues hoy tenemos aquí a una persona muy querida, poco conocida, por supuesto, en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y nos da mucho gusto tener aquí a Laura ahora como ponente, ¿verdad? Una invitación que le hicimos. Y simplemente voy a hacer un súper resumen de su currículum. Y es todos sabemos, es cirujano dentista, es egresada de la ULA, es egresada también de la ULA, primera generación de odontopediatría. Actualmente, bueno, antes de actualmente, vamos mejor a lo expresidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y donde pues guardamos un muy grato recuerdo de ella. Actualmente es coordinadora de la Comisión Técnica Consultiva de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y secretario general del International College. Y bueno, hace 1 o 2 semanas fue, ¿no, Laura? Que estuve presente cuando tomaste la presidencia de la Asociación Mexicana de Coaching. ¿Sí es así? ¿O me equivoqué, no? Sí, hicimos el cambio, Uh-huh. pero oficialmente lo tomo mañana. Ya Ya. es la presentación, el primer programa de nosotros, no mañana, el jueves, perdón. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y entonces, pues yo creo que como todo un coaching, que ojalá y nos puedas decir realmente la definición de coaching y qué es un coaching, porque de repente como que hay cierta confusión. Entonces, ya me estoy metiendo en lo que no. Vamos No, está mejor a tu bien, plática. está A ver, bien. Laura, bienvenida y pues el micrófono es todo tuyo. ¿Eh? Pues muchas gracias. Yo quiero agradecer esta invitación que el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas le hace a las GlaxoSmithKline para participar en uno de sus programas y bueno, agradecerles a ellos en especial que hayan decidido que el día de hoy viniera yo a hablar de este tema que me parece por mucho interesante porque los odontólogos sabemos mucho de odontología, pero hay otras cosas que nos pueden ayudar y contribuir en nuestra práctica a ser mejores odontólogos y sobre todo a encontrar una mayor satisfacción de los pacientes, ¿no? Como decías hace rato, bueno, pues para empezar habría que definir qué es un coach. Y, Coach. y es un coach, coaching es la acción, Sí, sí, sí. ¿eh? Como ING, Coaching. coaching Uh-huh. es la acción, es Uh-huh. hacer coacheo. El coach es el entrenador, como todos lo conocemos a nivel, por ejemplo, de los deportes, y es esta persona que motiva para que el deportista o la persona que contrata al coach alcance sus metas. Y para aumentar las habilidades y encontrar todas estas posibilidades bajo diferentes perspectivas que le puedan ayudar a responsabilizarse de sus resultados, que eso es importante contemplarlo. Y cuando decimos responsabilidad, me refiero a esta habilidad para responder o responder con habilidad, que eso a final de cuentas es lo que vendría siendo responsabilidad. La palabra en sí de coach viene del francés que significa carruaje. Y es este coche que era jalado por caballos y que iba de un punto al otro. Y eso es lo que hace el coach, llevar y acompañar al coachee de un punto donde está a otro a donde quiere llegar, ¿no? Es como tomar un taxi. Uno sube al taxi, está en un punto, pero va y se dirige a otro punto. Es entonces el coach el que acompaña a una persona a caminar al logro de sus metas, a obtener la mejor versión de sí mismo en la tarea que esté realizando, sea la que sea. El coach no es experto en lo que hace el coachee,
que el coachee es la persona que contrata al coach, pero sí es experto en las técnicas de decisiones personales, la persona que te ha contratado pueda llegar a donde quiere llegar. Generalmente esto se hace a través de la mayéutica, son a través de puras preguntas, puras reflexiones, que lo que van a hacer es aumentar la conciencia para responder en la vida. La persona va a ir descubriendo sus herramientas, va a descubrir con qué recursos cuenta, con qué recursos no cuenta para lograr esta meta, y entonces el coach le ayuda a desarrollar esos recursos que necesita para poder lograr la meta. Entonces, lo que hacemos es que la persona se adueñe de lo que tiene que hacer para salir exitoso en todos sus proyectos. Adelante. Tengo una preguntita. De repente yo he escuchado a algunas personas que les están dando un tratamiento de superación personal, etcétera, etcétera, y que dice que va a ver al coach. Ahora que me puse, sí. ¿Qué tiene que ver algo con eso? ¿O va dirigido a empresas nada más? ¿O es ayuda personal? Si nos ilustras tantito. El coaching tiene varias vertientes, y uno es el coaching ejecutivo, que es el que se hace en las empresas, en donde la empresa te establece una meta o tú te estableces una meta para cumplir las expectativas de la empresa, y entonces logras tus objetivos en menor tiempo y de la mejor manera. Pero existe otra vertiente que es el coaching de vida, por ejemplo, ¿no? Y el coaching de vida trata todos estos aspectos que la persona, que un poquito vamos a entrar en la plática del día de hoy, a ver estos aspectos que te mueven a profundidad, que te hacen estar molesto ante ciertas situaciones, que a veces no sabes qué es lo que te está pasando y empiezas a entrar para descubrir. Y hay otro tipo de coaching que es el coaching de equipos, en donde lo que haces es fortalecer a todo el equipo para que desarrollen este trabajo de llegar a una meta de manera conjunta y entrelazando todos los esfuerzos del equipo. Existe el coaching deportivo, o sea, existe como muchas vertientes, ¿no? Pero bueno, entonces yo me preguntaría, ¿qué nos llevaría a pensar que un paciente en un consultorio va a requerir de un coach? ¿No? O que el odontólogo tenga que trabajar como coach en su consulta. Cuando hay casos muy especiales, y el día de hoy me voy a dirigir a estos pacientes que pierden los dientes y que van a necesitar de una prótesis. Un cambio fuerte, un cambio que implica incluso un duelo. Cuando uno pierde un miembro del cuerpo, cuando uno pierde una parte del cuerpo, se genera un duelo y el paciente vive con una sensación psicológica que a veces no le permite disfrutar la vida ni vivir. Es importante saber que nuestros tratamientos, sean los que fueran en consultorio dental, pero especialmente estos de prótesis o de prostodoncia, generan efectos físicos y generan efectos emocionales por los cuales va a atravesar el paciente. El hecho de saber que ha perdido sus dientes y que va a necesitar usar una prótesis, o sea, son situaciones que uno las escucha como el día a día y a lo mejor está uno tan acostumbrado, pero que ponerse del lado del paciente, pues no debe ser fácil recibir una noticia así, ¿no? De alguna manera, esto podría ser un parteaguas en el propio estilo de vida del paciente y pues tenemos que prepararlo y ayudarlo a transitar por este episodio que es general, pero también es doloroso. De manera que él pueda recobrarse y que podamos fortalecer su resiliencia para que tenga elementos para seguir viviendo y seguir viviendo bien, ¿no? Decía Thomas Jefferson que nada puede parar al hombre con una actitud mental correcta y que nada en la tierra puede ayudar a un hombre con una actitud mental equivocada. Entonces, pues el trabajo del odontólogo
en parte es ayudarlo a transitar por este duelo, por esta dificultad en la que se encuentra por haber perdido sus dientes. Y bueno, yo voy a usar una frase que uso muchísimo, porque para mí es la frase de la profesión, es que nos toca hacer nuestro diario quehacer en la salud bucal, pero que ante esto lidiamos con 4 cosas que son fundamentales para nuestros pacientes y que son la vida, la salud, el miedo y el dolor. Y cuando hablamos de dolor, no hablamos solamente del dolor físico, sino también del dolor emocional. Entonces, el odontólogo debiera ser capaz de ayudar a que el paciente entre en tranquilidad para desarrollar esta capacidad de adaptación que va a tener que enfrentar ante un tratamiento que implica la colocación de una prótesis. Me gustaría detenerme también a analizar qué le pasa a un paciente cuando ha perdido los dientes. O sea, ya he escuchado de parte de ellos cuál es el efecto emocional de esta pérdida. Algo le pasa. Y si uno se pone en los zapatos, me imagino que algo nos pasa. Y necesitamos saber qué es. Y por ahí es por donde encontramos la necesidad de continuar el trabajo con ellos, ¿no? En un estudio en la Universidad de Finisterre, hay 2 doctoras, que son la doctora Barrientos y la doctora Besamas, incluyeron 108 adultos mayores, adultos que requerían de prótesis, a responder un cuestionario. Y lo que encontraron, o sea, los resultados relevantes que ellos encontraron en esto, es que el 43% de sus pacientes, de estos que estaban siendo encuestados, se sentían deprimidos ante esta situación. El 60% sentía que cambió el aspecto de su cara, o sea, la fisonomía de su rostro. El 42% dejó de sonreír. Había una gran inseguridad y les costaba mucho trabajo, mucha dificultad poder sonreír. Y reportó también que el 64% de ellos dijeron que les hizo falta una explicación por parte de su odontólogo. Entonces, aquí la importancia. Dime, Carlos. Laura, y ahorita en los datos que estás diciendo, pero ninguno dijo en qué porcentaje sintieron que envejecieron. Sí, es parte de los comentarios. Esto no salió en los resultados, pero sí hubo comentarios de ese tipo. Y además, cuando uno indaga entre pacientes edéntulos, gran parte de sus preocupaciones es esto. Sí. Me voy a ver más viejo. Yo lo recuerdo mucho. O sea, no solamente me voy a ver, me voy a sentir. Es justamente lo que es importante para nosotros. A eso iba, porque el impacto, ok, pierdes, lo pierdes, el órgano, ya ves que está considerado como un órgano, pero de repente dices, sí lo perdí y ya envejecí. O sea, como que diste el brinco a, me hice viejito, me estoy haciendo viejito, y si, bueno, después de ahí viene otro, y después resulta que terminas con la placa, bueno, ¿para qué te cuento? Y si las ves en el vaso, o sea, en la noche que las pones a que se limpien, yo soy ortodoncista, yo creo que aquí Lili sabe más de eso, ¿no? Sí, y claro. le dejas la pastillita ahí para que el sarro se les quite, pero qué impresión, ¿no? Inclusive, vamos ahorita, perdón Lili, me estoy acordando de algo, que ponen hasta en las caricaturas o en los películas o lo que sea, como sinónimo de viejito, el vaso con las placas adentro del agua. ¿Estás de acuerdo? Y esto es lo que siente el paciente. Lili nos podrá hablar, ella que tiene tanto contacto con adultos mayores que deben estar pasando por estos procesos, ¿no? Es muy importante lo que decías anteriormente, que el odontólogo tiene que tener una relación muy buena con su paciente, porque no solamente es el efecto de perder las piezas y colocar la dentadura, sino que ya no va a hablar igual, ya no va a comer igual, ya no se va a sentir igual y ya no se va a ver igual. Entonces, debes de tener una súper buena relación con ellos y hacerles entender perfectamente bien
cuál es la transición que va a tener y a tratar de adaptar la dentadura a sus necesidades. A lo mejor hay gente que el paladar lo usa muy bien atrás y otra gente al grosor de la dentadura, el borde anterior de la dentadura, la inferior se mueve mucho, la lengua no aguanta la dentadura, o sea, son mil cosas y mil detalles que tienes que estar bien consciente de hacer consciente al paciente, ¿no? Claro, Es que claro. ese es el coaching que debe yo tener. creo que es muy importante que el paciente sienta que sí lo estamos escuchando y que sí estamos atendiendo estas necesidades que surgen. Ahorita vamos a hablar como de todas estas necesidades y todo lo que pasa cuando tienen sus prótesis, ¿no? Yo creo que sí es concluyente entonces que nuestro apoyo como odontólogos, el otorgar una buena orientación es fundamental para enfrentar estos cambios y que el paciente pueda ir transitando, como dice Lili, yo recuerdo algo, o sea, en la adaptación. Yo recuerdo algo hace muchos años, si me permites, y recuerdo muy bien cuando el paciente decía, bueno, me van a quitar esto, pero ¿me vas a poner algo inmediatamente? Y es cuando era la prótesis inmediata, que ya ni me acuerdo cómo se hacía en aquella época, ¿no? Pero era la preocupación también, ¿no? Porque el hecho de que me vean sin un diente o sin varios dientes era impactante para ellos, ¿no? Claro. Claro, definitivamente sí. Yo creo que es indispensable el como odontólogo despertar esta sensibilidad de poder estar abiertos y en apoyo a entender la emotividad del paciente. O sea, hay efectos como esto que es físico, lo que tú comentas, Carlos, pero la realidad es cómo se sienten con esto, qué está pasando dentro de ellos, emotivamente, qué los está moviendo. Y bueno, habría preguntas como, ¿qué requiere el paciente por parte del odontólogo para cruzar por un momento en donde está en medio de un duelo al haber perdido sus dientes y que tenemos que irlo introduciendo al siguiente paso del tratamiento, que es el uso de su prótesis, que tampoco es un paso fácil, y además el otro paso, el de adaptarse a ella y que verdaderamente llegue a ser funcional y que no digan, gasté el dinero y mejor me hubiera quedado como estaba, ¿no? No es solo lo que pasa al verse sin dientes, sino todas estas ideas y todos estos mitos por el que puede transitar nuestro paciente. La Organización Mundial de la Salud ha considerado al edentulismo como una deficiencia de clasificación en la clasificación internacional de deficiencias, disminuciones y minusvalía. Entonces, imagínate el estar incluida en esta clasificación, por supuesto que nos está hablando de esta sensación de minusvalía del paciente, ¿no? La pérdida dental no es una consecuencia del envejecimiento natural, todos lo sabemos, sino del tiempo en que los dientes estuvieron expuestos a un medio bucal, a las enfermedades, llámese caries, llámese enfermedad periodontal, llámese traumatismo, ¿no? O cualquiera de los factores desencadenantes. Entonces es importante entender también que no necesariamente todo mundo va a perder los dientes y qué tenemos que hacer para no perderlos. Pero los efectos encontrados en estos casos, donde el paciente tuvo que recurrir a una prótesis, es que el rendimiento y la eficacia masticatoria se encontraban comprometidos y que lleva entonces a una preferencia de alimentos blandos, que son bajos en fibras, menos nutritivos y que repercuten, por lo tanto, en su estado nutricional, en especial cuando el paciente ya es muy grande. Digo, en todos los casos hay una repercusión, pero cuando el paciente ya es muy grande y necesita tener un estado nutricional adecuado para sostener su salud, pues en estos casos se ve imposibilitado, ¿no? También, otro de los efectos es la imposibilidad de contener el aire al articular las palabras, lo que dificulta la dicción y entonces vienen estos problemas de comunicación y expresión oral. Es que hablo raro, hablo rarito, es que no sé por qué hablo rarito. Bueno, pues feo. tiene que ver con Laura, esto.
Y ahorita yo que estás hablando de estas situaciones de que ceseo y que me veo rarito, etcétera, es un tema quizá medio escabroso, pero ¿qué hay de la pareja? A veces él o ella, ¿no? Van perdiendo sus Claro. piezas y está la pareja y él se siente desagusto, inclusive en relaciones íntimas. No sé, o sea, ¿qué sabes de eso? Yo Sí, me yo estoy creo que metiendo se altera la calidad de toda tu vida Ujú, y se altera la calidad del disfrute de tu vida, lo que nosotros ujú, llamamos anedonia. ujú, O sea, no hay este disfrute de aquellas cosas que solía disfrutar la gente, ujú, así es. como puede ser esta relación íntima, como puede ser el acercamiento con amigos, Ujú, y entonces se da el aislamiento y la marginación. Entonces es más fácil encerrarme y vivir con una sensación de baja valía que repercute entonces en la autoestima. Entonces, vean, es como una cadenita, ¿no? ujú, Y al no disfrutar la vida, pues vienen estos cambios de estilo de vida, especialmente ujú, a modo social, ¿no? Nuestra sociabilidad se disminuye. Entonces, ujú, si estamos viendo que el paciente vive un duelo y pasa por 5 etapas, las 5 etapas del duelo, la negación, la ira, la negociación, la depresión y ujú, la aceptación, pues hay que ayudarlo a pasar por estos momentos empáticos, ser empáticos con ellos ujú. y entendiendo por empatía esto de... Hay mucha gente que te define la empatía como ponerse en el zapato del otro. Y yo creo que no es suficiente. Yo les pregunto, a ver, Carlos, si tú le prestaras tus zapatos a Lili, ¿crees que estuviera cómoda? No, 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 Seguramente no. no. O tú, si te pusieras mis tacones, ¿te sentirías cómodo? Sí, no, no, yo entiendo por empatía, sentir como el otro, que eso es, Sentir más o o sea, menos como como el otro. creo que Ujú, siente el otro, ujú, pero siempre estando consciente ujú, de que los zapatos son de él y no son los míos, ujú. Ah, sí, claro. ¿no? No compres, facturas ajenas, ¿no? En pocas Sí, palabras. ¿Eh? exactamente, ¿no? Ujú, Entonces, nuestro paciente debe aprender a cruzar por sus miedos. ujú, Bueno, ¿qué pasa por el paciente? Pues, ¿cómo me voy a ver? ¿Podré seguir comiendo? ¿Volveré a disfrutar la vida? ujú, ¿Podré seguirme reuniendo con mis amigos? Y ujú, entonces, habría necesidad de superar todos estos sentimientos de inutilidad, ¿no? Ya no sirvo para nada, ni siquiera para comer. Adelante, ujú, Lili. Oye, Laura, pero precisamente a eso, a todo esto que te estás refiriendo, ¿cómo puede hacerle el odontólogo para hacer sentir al paciente tranquilo, seguro y vencer todos esos miedos? Pues mira, voy a decírtelo un poquito más adelante, casi por pasos, casi como receta, que el coaching no es receta, pero bueno, como para Tengo, entenderle un poquito más, que sí tenemos muchas posibilidades. Pero a ver, si yo te tuviera que contestar así muy rápido esta pregunta, escuchando y atendiendo la petición. tengo Creo que aquí es una lo primero. pregunta interesante, Laura, que Ujú, dice, ¿cómo iniciar la conversación y ujú, disponer de tiempo en el consultorio para hablar con los pacientes sobre cómo será el proceso hacia una prótesis? ujú. Manejar sus expectativas, miedos, contarles sobre los cambios que notarán. ¿Cómo, cómo, cómo inicia la Pues, conversación? Hoy pues fíjese que se va a quedar primero sin dientes y no, ¿verdad? lo que les estaba diciendo que no me escuchaste, que es, Ujú, hay que escuchar. ujú, Y hay que escuchar con empatía, ujú, ¿no? Esta parte de lo que decíamos de los zapatos, ¿no? ujú, Eh, yo creo que cuando uno entiende qué es lo que el paciente está diciéndote, es ujú, más fácil atender su necesidad. ujú, Hay que recorrer por un tiempo eh, eh, y hacerle ver que esto no es cosa de 2 días, que va a ir siendo poco a poco. Otra forma es informándolos antes de quitarle los dientes, o sea, dar la información que es importante, ¿no, Lili? ¿Tú qué haces Sí, esto? fíjate que ahora con todas las redes sociales y con todas
instrumentos que tenemos en el consultorio para demostrarle al paciente todos los pasos que va a sufrir, bueno, ya hasta en tercera dimensión se los puedes demostrar, ¿no? Y ver cómo va a quedar su dentadura. Claro. Y además, hacerle ver que entendemos cómo se siente, pero que tenemos alternativas. Estos ya no son los dientes, pues ir dando soluciones poco a poco, ir caminando, ir dando el tiempo para la adaptación, ir dando el tiempo para que procesen esta pérdida de los dientes y hablarles siempre con la verdad. La otra cosa es poderles dar la confianza de que estos mitos que existen en la mente, como se me va a caer la dentadura, ya no voy a poder hablar, no voy a poder comer porque a la hora que coma se va a brincar la dentadura y voy a tener que levantar al baño a limpiarla porque se va a meter la comida entre los dientes. Todo esto va a ser importante cuando nosotros hablamos de estas recomendaciones que podemos dar, que son situaciones sencillas que pueden resolverle, y son prácticas, y que pueden resolverle estos miedos a los que se van a enfrentar porque ellos sienten que esto les puede pasar, ¿no? Si yo le hablo de lo que un adhesivo puede hacer por ellos en su prótesis, vamos a encontrar una forma diferente. Y aquí hablaríamos de ir desmitificando este mito, pero también desmitificándolo en el odontólogo, ¿no? Creo que existe, y yo si me voy 40 y tantos años atrás a la escuela, existía esta idea de que un adhesivo se utiliza solamente si la prótesis te quedó mal. Y en la actualidad las empresas han caminado tanto, han invertido tanto dinero en investigación, en estudios de percepción, en estudios de usos y costumbres, que el producto que posiblemente conocimos nosotros no es el mismo 40 años después. Y entonces, hablarle de todos los beneficios que este adhesivo les puede dar, de tal modo que yo sea el primero en estar convencido de lo que voy a recomendar. Yo no puedo recomendar algo con lo cual no estoy convencido de que le va a funcionar al paciente. Tengo una preguntilla. Como tú dijiste, la gente piensa que le vas a poner el adhesivo, en lo que yo recuerdo, porque no quedó bien. Pero como un refuerzo psicológico, poner poquitito y que sientan que hay algo más allá que les brinda un extra de seguridad. ¿No es importante, Laura? ¿No es importante, Lili? Sí, justamente es lo que estoy diciendo. Y justo, Carlos, en este momento de adaptabilidad, donde el paciente tiene que pasar por este proceso de irse acostumbrando, es de gran utilidad porque te va a ayudar a que el paciente se acostumbre desde el principio a que esto es seguro. Por supuesto que sí, un adhesivo ayuda muchísimo y ahorita vamos a ver otras bondades que tiene, pero creo que el primer asunto es de qué manera puedo yo cambiar también este mito que por tantos años he venido cargando, ¿no? Y entonces... ¿Sabes qué, Laura? Yo creo que ahí tienes que conocer muy bien a tu paciente y saber, porque no todos reaccionan igual. Entonces, conocer bien al paciente, saber cómo le puedes brindar seguridad de una manera o de otra manera y que use la que más le convenga a él, a final de cuentas. Puede ser el adhesivo o puede ser simplemente el agua, ¿no? Sí, hay muchas formas, claro. Yo a lo que voy un poquitito más adelante es a que el adhesivo, además de adherir la dentadura al tejido, va a darles otros beneficios, ¿no? Yo creo que cuando el paciente empieza a tener miedo a la estabilidad de las prótesis, vamos a ver sus sentimientos de inseguridad. Vamos a ver sus sentimientos de cambios de fisonomía de los que ya estábamos hablando y por lo tanto la repercusión en la autoestima. Vamos a ver su forma de tener que moverse ya en su vida social, en cuestión de aislamiento y de depresión, ¿no? La dificultad que tengan para comer, la dificultad que tengan para disfrutar las relaciones y la vida, se disminuye la calidad, como decíamos. Tienen miedo a verse mal,
¿no? A que les cambien la cara. Es que yo no tenía la cara tan larga, yo la tenía así, yo la tenía asado, y todo esto va a influir, ¿no? Otra cosa, que les da miedo que se les introduzca el alimento en medio de la dentadura y el tejido. Y claro que lo que hace un adhesivo, además de fijarlo y darle seguridad, es evitar que, o sea, dar un perfecto sellado de modo que el alimento no se introduzca, y por tanto también estamos contribuyendo a que no exista litosis, a que no haya malos sabores en la boca por descomposición de estos restos alimenticios, ¿no? También hay características de los adhesivos que te dicen que no lo puedes usar durante más de 12 horas. ¿Cada cuánto lo tienes que cambiar? ¿Cómo debe ser la higiene? ¿Cómo debe ser? ¿Dónde lo tienes que colocar? ¿Y qué cantidad puedes colocar? Claro. O sea, tienes que conocer el material a fuerza. Y Claro. esas personas que duermen con sus prótesis, ¿o qué es recomendable? ¿Dormir, no dormir con sus placas? O... No, ¿tú duermes con zapatos? No, pero hay personas que duermen con ellas. Ah, sí, claro. A eso me refiero. Pero no, Sí, el tejido no. necesita oxigenarse, Oxigenación. descansar y no tener la tensión de la prótesis permanentemente. ¿Y qué haces en ese caso? O sea, ¿cómo lo vamos manejando? ¿Cómo lo van manejando al paciente? Convencerlo de que es por su bienestar. Mira, muchas veces es la confianza que tiene con la pareja y dicen, no, es que mi marido nunca me va a ver sin prótesis. Exacto. O el otro, ¿no? Mi mujer nunca me va a ver chimuelo, nunca. Entonces les dices, bueno, trata ya que esté dormido, te quitas la prótesis, descansas, te lavas y antes de que amanezca, pues ya te la vuelves a poner, ¿no? O por lo menos una vez a la semana y empieza así una vez a la semana. Y te va a decir, y si tiembla, es algo sin Amárratela con un la puerta hilito. Para cuando salgas te las pones. Sí, amárralo con un hilito a la pijama. Sí, yo creo que sí, todas estas cosas son importantes de hablarlas con ellos, ver cuáles son sus necesidades. Por eso, cuando yo me doy cuenta de qué está necesitando el paciente, puedo cubrir su necesidad. Yo creo que como odontólogos tenemos todos los argumentos para poderles explicar por qué es importante retirar la dentadura por la noche. El adhesivo efectivamente dura 12 horas. Pero hay otra cosa, si yo hago higiene bucal 2 veces al día, 3 veces al día, pues en ese momento hay que limpiar también la prótesis y volver a colocar adhesivo. La otra cosa que decía Lili, la cantidad. No se necesita colocar un tubo completo para que de veras pegue y selle. No. La realidad es que los adhesivos tienen ya unas propiedades tan maravillosas que con una pequeña capa logramos ese sellado, logramos la fijación y logramos la protección incluso de los tejidos blandos. La masticación genera fuerzas. Y esta presión que ejerce una dentadura sobre los tejidos puede acelerar la resorción. Entonces, el adhesivo también tiene este efecto amortiguador de librar algo las fuerzas de presión que se generan durante la masticación. Entonces, sí. Oye, Laura, ¿hay algún estudio microbiológico donde demuestre que el adhesivo puede variar el tejido o puede variar la flora? Fíjate que sí existen y básicamente lo que demuestran estos estudios es que el adhesivo lo que hizo fue inhibir el crecimiento bacteriano para generar una microbiota negativa, ¿no? Porque parte de los materiales con los que está compuesto el adhesivo ayudan a evitar, por ejemplo, un Candida albicans, ¿no? Que se establezca el hongo, o un líquen plano, y entonces es un beneficio más que podemos darle al adhesivo en el uso de las prótesis que tienen nuestros pacientes, ¿no? La otra cosa, que pueden morder con seguridad. Yo recuerdo que siempre conectamos las dentaduras con publicidad de morder una manzana.
Y morder una manzana no es tan fácil si de veras no sientes esta seguridad de tener tu prótesis fija, ¿no? Claro. Entonces también se genera un ajuste personalizado, porque sí hay pequeños espacios que pueden quedar en el momento de construir la prótesis, que van a quedar también rellenados con el adhesivo. Entonces, creo que son muchos los beneficios que puede ofrecer, hablando ya de un producto 30, 40, 50 años diferente a lo que nosotros conocimos cuando empezamos a estudiar, y que sí, efectivamente nos decían que lo utilizáramos solamente cuando habíamos trabajado mal. Entonces, bueno, no estamos hablando del mismo producto, ¿no? Claro. Creo yo que... A lo mejor sí tiene el mismo nombre, pero con diferente calidad, ¿no? Sí, claro. Sí, todo diferente. Y que además acuérdense que todo esto va a coadyuvar a ocasionar efectos psicológicos positivos. Ante el hecho que ya tuvieron que vivir y que fue irremediable, ¿no? Ahora podemos tener una solución que aminore todos estos mitos y todas estas ideas que el paciente tenga, y entonces su seguridad aumente en el uso de su dentadura. ¿No? Creo que también otra cosa les favorece a poder hablar. No es lo mismo hablar sin dientes que hablar con dientes. Y no es lo mismo hablar de dientes para adentro que dientes para afuera, ¿no? Entonces, a permitir que el paciente regrese a su vida de relación, que pueda socializar, que pueda seguir con el ritmo. Si se iba una vez a la semana a jugar cartas con las amigas, pues vamos a jugar cartas. Si todas las mañanas se va a tomar el café con los amigos, pues que pueda seguir haciéndolo y que no se esté escondiendo y que no esté evitando a la familia y a sus amigos, ¿no? Entonces, la otra cosa es que también aumentamos la vida útil de la prótesis, y entonces repercute pues también en la economía del paciente. Creo que son muchos los beneficios que podemos Y tener. sabes que también que hay muchas profesiones que necesitan dar seguridad cuando traen una dentadura, por ejemplo, el locutor o un cantante o tocar algún instrumento o algún político, alguien así que hable mucho tiempo. Entonces, O un primero tener dentista. una buena seguridad de que la prótesis va a quedar fija y no va a tener ningún resbalón, ¿verdad? Como hemos visto algunas veces que de repente se escupe y sale todo, ¿O ¿verdad? no? Sí, yo creo que un paciente siempre va a agradecer el esfuerzo del odontólogo por, por lograr esta reintegración a la vida social, ¿no? Para que él vuelva a estar seguro, para que él vuelva a disfrutar sus mejores momentos, aquello que le gusta hacer. Yo sí creo que mi recomendación es que es importantísimo escuchar. Una de los pilares sobre los cuales se basa el coaching es en escuchar. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Cómo se da cuenta el paciente que estoy escuchando? Cuando atiendo su petición. Él me puede estar diciendo, doctora, es que sabe que no sé por qué se mete el alimento y huele mal la boca. Y yo decirle, mire, le voy a enseñar cómo ponerse la prótesis. No tiene nada que ver. Su premisa fue el mal aliento, la sensación de mal sabor. Y yo me voy a enseñarle cómo colocar la prótesis. Entonces, un paciente se da cuenta muy fácilmente cuando yo no voy siguiendo su conversación. Y es lo que pasa en coaching. Yo me doy cuenta que esta persona que me contrató no me escucha cuando hago una pregunta y me responde otra cosa. Entonces, esta es una de las habilidades que uno debe de poder despertar y poder ofrecer, ¿no? Porque es cómo me doy cuenta yo qué pasa con el paciente, pero también el paciente se da cuenta de qué pasa conmigo. ¿Me está haciendo caso? ¿No? Sí, Carlos. De hecho, en las historias clínicas ponemos motivo de la consulta, Claro, claro, y porque, ahí estamos.
porque y a veces hasta nos lo brincamos y nosotros ya le estamos dando una explicación y que esto y que el otro y la tecnología, y no leímos por lo que va. Tienes Y a toda la lo razón. mejor lo dejamos que nos diga por lo que va, y en lugar de detenernos allí para indagar más, ¿a qué se refiere con esto? ¿Qué me quiere decir cuando usted dice que lo que quiere es verse mejor? ¿Cómo siente usted que se ve? ¿Cómo le gustaría verse? Entonces, entra uno en esta serie de preguntas de modo que el paciente de veras se dé cuenta que hay un interés, y es un interés genuino. No es el interés de que me compre el tratamiento, es el interés de que sepa que yo sí le voy a dar satisfacción y sí voy a cubrir estas necesidades que él está teniendo, ¿no? Y a veces, tan sencillo como lo que estamos diciendo, el colocar un adhesivo a una prótesis le va a generar una serie de beneficios. Y esto lo llevo a cualquier área de la odontología en la práctica. No es nada más con las prótesis. ¿A qué vino el paciente? Este motivo de la consulta es importantísimo. Pero en verdad le estoy haciendo caso. En verdad me estoy interesando por saber a qué se refiere con lo que me está pidiendo. Y en verdad le estoy haciendo ver que todo lo que yo estoy desplegando frente a él tiene que ver con atender su petición. Y entonces el paciente sabrá que sí me importa, y entonces su actitud también ante el tratamiento será de colaboración y va a valorarte mucho más porque va a salir satisfecho. Creo que es... Laura, mira, escucharte es muy estimulante y a mí me genera el pensar que toda esta información no nos la dan en la universidad. O sea, de cómo vamos realmente a involucrarnos con el paciente. Hay cursos, hay coaching para odontólogos, hay algo así, porque, bueno, yo escucho el coaching para la Ford Motor Company, para Chrysler, para Banamex y para los ejecutivos, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo que como optativa llevé psicología médica, algo así que bueno, pues nada más nos pusimos una cosa así muy, muy encimita, una embarrada así de mermelada sobre un pan Que era tostado. todo psicología, pero menos médica. Exactamente, ¿te acuerdas de esa? Entonces tú también la llevaste como optativa. Sí, claro. Y realmente no nos enseñan a esto, así como tampoco nos enseñan a cobrar, que son dos cosas que no sabemos hacer, ¿no? Como que regalamos nuestro trabajo por un lado, pero tampoco sabemos cómo involucrarnos con el paciente ante sus necesidades reales. Claro, claro. Y es que vamos con la prisa de cubrir el número de trabajos que me están solicitando en la escuela. ¿Qué importa si a mí me pidieron 50 extracciones? ¿Qué importa qué pase con el paciente? Pero tengo que salir con esas 50 extracciones. Y me parece que los programas están moviendo. Yo actualmente que hemos estado trabajando con la gente de comisiones y programas y demás, los programas están moviendo a ser odontólogos más humanistas, más centrados en la persona, no en el tratamiento, no en el cobro. Y yo no digo que esto no sea importante, pero sí centramos nuestra atención en la persona. Entonces, sí los programas creo yo que tienen una gran movilidad, que están revisando en los perfiles de egreso, por ejemplo, no nada más las habilidades, sino también las actitudes y las aptitudes de los estudiantes, de los chicos. Y entonces esto pues puede ayudar a hacer una odontología más humanitaria. Sin embargo, tú me preguntabas, a ver, yo ya salí hace 40 años y ¿qué hago ahora? Ya no voy a pasar nuevamente por el programa en formación que ahora ya contempla ciertos aspectos que son importantes. Sí hay formación de coaches, ¿no? No es que te formen para un coach odontológico. El coach, como les decía, se forma para ser un experto en preguntar, es un preguntón profesional, ¿no? En ir buscando
ir sacando, y como dicen, meter aguja para sacar hilo respecto a aspectos de los cuales el que es experto es el coachee o la persona que está contratando o el paciente o la persona a la que estás coachando, ¿no? Entonces, yo no necesito ser odontólogo para coachar a un odontólogo. Yo no necesito ser administrador para coachar a un administrador. Yo como odontólogo puedo coachar a un ingeniero ambiental. ¿Por qué? Porque lo que nos dan en estos cursos de formación son las técnicas para aprender a descubrir las necesidades, para llevar al coachee a verse y verse no afuera, sino verse hasta adentro y ver qué es eso que le está ocasionando esta sensación de molestia, de desánimo, de lo que sea. Entonces, sí hay programas y no son coaching odontológico, hay un coaching que se parece mucho, que es el ontológico, por el lenguaje, pero no tiene nada que ver. No hay un coaching odontológico, pero sí hay coaches que hemos trabajado con odontólogos para el trabajo de su consultorio, para acelerar su consulta, para muchas cosas. Y como odontólogo, si yo necesito esta formación, pues el poder acudir a un curso que me dé las herramientas para que yo sepa cómo ver y cómo tratar a mi paciente. Pero a ver, vamos a poner que yo no tengo ahorita modo de ir al curso. ¿Qué puedo hacer para esta parte psicológica que no me dieron y que muchas veces es nada más sentido común, me permita hacer algo con mi cliente, con mi paciente? Pues lo que decíamos, escuchar. Yo esta parte no la quitaría nunca cuando me pidan un consejo sobre coaching. Escuchar y atender la necesidad. Nunca descalificar lo que está diciendo el otro, no quitarle importancia, porque lo que el otro dice es lo que a él le importa. Es lo verdaderamente, y es como él lo está percibiendo. Sí, la percepción de cada persona es individual y de acuerdo a sus vivencias y de acuerdo a su entorno, no hay de otra. Y no tengo por qué ni juzgar, ni descalificar, ni decirle, no, hombre, pero ¿cómo te estás sintiendo mal por eso? No, él se está sintiendo mal por eso. Entonces hay que atender. Sí, porque si no estamos imponiéndonos nuestra opinión, ¿no? Es claro, como determinar la línea de la sonrisa del paciente cuando trae una dentadura, que a lo mejor quiere los dientes más abajo, o los quiere más afuera, o los quiere giroversados, o los quiere más blancos, o los quiere más amarillos. O sea, tienes que escucharlo y entender qué es lo que quiere para asemejar lo que quiere, pues, no hay de otra. Claro. Y además, como dices, Lili, con todos estos equipos actuales, a ver, ¿la quiere más baja? ¡Pum! Te la pongo en la pantalla, así se va a ver. No, la quiero entonces mejor más levantada. Ah, no, mire, vamos a levantarla, así se va a ver. Entonces ya tenemos muchas herramientas que nos permiten cubrir esta parte, ¿no? Y luego la otra cosa que creo que es de sentido común es mostrar siempre interés por él y que vea que sí estamos haciendo algo. Es que yo lo que quiero es una prótesis muy blanca. Una atención personalizada. Yo te explico qué color es adecuado para ti, pero la quieres muy blanca. A ver, así te vas a ver. Y entonces la toma de decisiones viene por parte del paciente. Oye, hasta que le pongan una coronita 3/4, ¿no? Pues ya me parece que ahí ya entrarían muchas cosas en juego, entre otras, si tú estás de acuerdo en hacerlo. Porque no necesariamente tienes que hacer todo lo que te pidan, ¿no? Bajo ciertos parámetros éticos y profesionales, uno sabe a dónde sí y a dónde no, y creo que esto es importante hacérselo saber al paciente, ¿no? Dándole entonces importancia a lo que le pasa, cuidándolo, tratando de generar su satisfacción de acuerdo a este motivo de consulta o esto que lo llevó a volverme a consultar. Y creo yo que algo que es bien importante es trabajemos conectando de corazón a corazón. Sí,
tengo un objetivo, sí, él tiene un objetivo al llegar ahí. Pero cuando yo conecto de corazón a corazón, la comunicación se abre. La comunicación me permite ir más allá de ver nada más su sonrisa, y sí qué bonita, o no, le va a quedar muy fea. No, me permite ir a buscar las posibilidades que tengo para darle las soluciones que le van a atender esto de lo que se está quejando, esto a lo que le está teniendo miedo. Por eso decía yo, todos los días trabajamos con el miedo. No nada más el miedo, la odontofobia famosa, no. Trabajamos también con la algofobia, el miedo al dolor. Yo no quiero una prótesis que me esté molestando todo el día. Y entonces, si trabajo todo el día con los miedos, tengo que ir más profundo que técnicas que son muy buenas. Me siento muy, muy bueno odontólogo, pero que no estoy atendiendo la necesidad del paciente. Creo que es lo más importante. Mira, aquí tengo un comentario muy, muy bueno que nos dice el seminario de tesis en línea. Dice, dentro del proceso de atención es muy importante la comunicación verbal y entender a cada paciente, y curiosamente un porcentaje importante de demandas derivan de la falta de comunicación entre dentista y paciente. Sí, lo que decíamos al principio, casi el 70% se quejó de que el odontólogo nunca le comunicó cómo se iba a sentir o qué iba a pasar durante el proceso de adaptación. Claro. Y ahí van las demandas. Y el paciente a veces demanda no porque quiera dinero, por demostrarle al odontólogo que no supo escucharlo, ¿no? Entonces, no hubo comunicación. No me supo explicar qué me iba a pasar. Entré a ciegas al tratamiento, ¿no? ¿Cómo ven? No, pues muy interesante, oye, como que muy completa la plática, pero pues como te decía, ahora hay muchas cosas, por ejemplo, el consentimiento informado y todos los pasos que tienes que hacer y la anestesia y o sea, 1000 detalles que tienes que tener en cuenta y que no se te puede escapar ninguno, porque ahora sí que las demandas están al pie de cañón, ¿no? Sí, y que por eso es que el trabajo hay que hacerlo en conciencia, porque yo puedo llenar el consentimiento con 3, 4 palabras y la realidad es no decirle nada al paciente. Y el paciente, como no sabe ni qué es, te firma. Fírmele aquí, pues fírmele, ¿no? Entonces creo yo que sí es bien importante. Por otro lado, me parece que las expectativas y la esperanza de vida es cada vez mayor y entonces vamos a tener una necesidad también mayor de darle comunidad a la gente, ¿no? Yo he oído pacientes que dicen, bueno, ¿y ya para qué me pongo la prótesis? Ya me voy a morir. Y tienen 60 años y dicen, a ver, espérame. Según la esperanza de vida, te quedan todavía de 20 a 30 años. Y de 20 a 30 años te la vas a echar así, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos siempre que cubrir esta calidad, porque además, pues ya viví mi vida. A ver, espérame. Tu vida la estás viviendo hoy. Así, ahora y aquí, la estás viviendo. Entonces, tu vida es parte de este momento. Y hay que resolver en ese momento, ¿no? Como decía también Ismael Calas, que romper paradigmas es cambiar lo que puede y debe ser cambiado. Es ampliar las posibilidades y las oportunidades. Entonces, hay que romper esos paradigmas. ¿Cómo que? Pues es que ya estoy viejito, ¿ya para qué me lo pongo? Nomás voy a gastar y me voy a morir. Pues ¿para qué juntaste tu dinero? Aunque sea que hasta el último día te veas bonito, puedas masticar, no importa cuánto tiempo sea, porque ni tú ni yo lo sabemos. Laurita, como hemos dicho en otras ocasiones, lo único estable es el cambio. Laurita, tú mencionaste algo muy lindo hace ratito que es de corazón a corazón, ¿sí? Y cuando hablamos de corazón a corazón no existe mentiras, no existe ego, no existe tú allá, yo acá. Recomiéndanos
¿cómo puede el odontólogo realmente abrir su corazón hacia el paciente? Yo diría... Yo sé que hablar así de corazón a veces de repente trae ahí como que un Sí, ruido mental sí, fuerte. pero me voy a algo que es bien importante, Charlie, que es, aún fisiológicamente, se ha demostrado, hay por ahí algunos autores que están estudiando, como Greg Braden, por ejemplo, esta red neuronal que existe en el corazón. Nosotros pensábamos que las neuronas estaban en el cerebro y Greg Braden habla mucho de esta red neuronal, neuronas en el tejido del corazón. Entonces, ya no está tan alejado esto de hablar de corazón a corazón. Ya podemos decir que nuestro corazón tiene cerebro y que se conecta a través de estas conexiones neuronales y de las dendritas y todas estas conexiones que hace, generando la posibilidad de que el cerebro pueda mandar los neurotransmisores que son necesarios para esto que está solicitando el corazón, ¿no? Entonces ya hay una conexión interior de corazón a cerebro. Entonces, ¿cómo no va a poder conectar si yo genero un campo magnético, electromagnético, con el campo electromagnético del otro? Entonces, pues tú preguntabas que cómo hacer para poder ir a esta parte de hablar de corazón a corazón. Yo creo que lo primero sería como saber si lo que estoy haciendo está acorde con mi propósito. O sea, tengo definido mi propósito de vida y esto que hago verdaderamente tiene que ver con mi propósito. ¿Y qué es mi propósito? Mi propósito implica 4 cosas, que es esto que yo sé hacer muy bien. Soy un fregonazo para hacer esto. A lo cual le voy a sumar algo que me está apasionando al máximo. ¿Qué es lo que más me apasiona? ¿Qué es eso que hago bien y me apasiona por lo que además podría cobrar? Y por último, teniendo estos 3, ¿qué es eso que puedo hacer que además puedo poner en servicio de otros, que puedo llevar a la comunidad? Donde yo puedo cruzar estas 4 cosas, lo que hago muy bien, por lo que puedo cobrar, lo que me apasiona y lo que va a dar un servicio o ayuda a otro, en ese punto es donde está el corazón. Y así es como uno aprende a conectar con el corazón de otro. ¿Sabes qué es? Es ser muy profesional. Sí. Yo podría decirte, si me permites, que encontrar el corazón es realmente echarte un clavado hacia lo más profundo de tu ser, lo que eres, ¿no? Y desde puntos de vista filosóficos, cuando tú vas a ver en introspección lo que eres, en el fondo, es el yo, ese yo, esa sensibilidad que tienes, y no dices, es que yo, o es que yo, o es que yo, o es que yo, sino inconscientemente, cuando dices yo, dices yo. ¿Y a dónde te señalas? El corazón. Al corazón. Inconscientemente, como tú dices, todo ese sistema neuronal, ¿sí? Te lleva ahí. Entonces es entenderte, encontrarte y transmitir naturalmente ese yo que eres al otro. Claro. Y entonces sentir como el otro, con esa empatía, de claro. corazón a corazón. Imagínate que puedas de veras conectar de tal manera, que esto es lo que trata de hacer coaching, ¿no? Yo conecto de tal manera que sí te voy a dar una respuesta que te saque adelante. ¿Por qué? Porque tú lo decides, no te voy a sacar yo, te vas a sacar tú. ¿A través de qué? A través de esto que yo te voy poniendo alrededor para poderte ayudar. Así y es. entonces
de esta manera el odontólogo se puede transformar en un maravilloso coach para sus pacientes cuando logra conectar con ese corazón del paciente, cuando logra conectar con su necesidad, cuando logra conectar con su satisfacción, y entonces el tratamiento, por supuesto, será un éxito. Pero primero tenemos que trabajar nosotros mismos, ¿eh? Claro, claro, es como querer hacer una dentadura si no la has Si no hecho la sabes nunca, hacer, ¿no? Sí, sí. ¿no? Tienes que ir paso a paso, pues igual. Entonces, yo decía, primero trabajemos en nosotros, quitémonos estos mitos, desmitifiquemos la profesión en cosas que no nos están sirviendo y vayamos a la búsqueda de aquello que sí le funciona al paciente, claro, de aquello que sí le puedo yo colaborar con para que él tenga un mejor resultado. Y por supuesto que sin pedirlo, la satisfacción del odontólogo va a venir de regreso también. Cuando yo veo satisfecho a un paciente, cuando yo veo esas sonrisas y decimos, trabajamos por la sonrisa de los pacientes, pero no es una sonrisa fingida, es una sonrisa de dientes para afuera. Trabajamos porque su sonrisa sea de profundidad, que se vaya satisfecho con su tratamiento, ¿no? Yo creo que cambiar es avance y es desarrollo. Y entonces nosotros vamos cambiando también día a día con la experiencia que vamos adquiriendo. En la manipulación de materiales, en la decisión de tratamientos, en el acompañamiento del paciente, en cubrir sus necesidades. Me parece que el cambio se da por ende. Si yo trabajo con esta pasión y con hacer lo que realmente me gusta, ¿no? Así es. Oye, hay un comentario aquí, se me hace que es del doctor Jesús Regalado, que dice, doctora Laura, muy interesante su plática. Se dice que el coaching es encontrar las respuestas en uno mismo, identificar esas áreas fuertes y aquellas de mejora continua. Sí, sí, tiene toda la razón. Por eso es que el coach es el preguntón profesional. Yo hago preguntas para que tú encuentres tus respuestas. Y si hay un punto en donde yo, cliente, me pongo necio en que quiero que así sean las cosas, entonces el coach hace preguntas para que se abra el panorama y entonces la persona asuma las consecuencias que pueden venir por tomar una decisión. Y entonces sigue siendo responsabilidad de él esta habilidad de responder, responder con habilidad, ¿no? Pero con conocimiento. Yo a través de las preguntas hago que encuentre sus respuestas y pueda moverse hacia donde decide moverse. Y la otra cosa que es importante, que cuando uno toma decisiones, y que esto se da mucho en un consultorio, hay que tomar decisiones, toda toma de decisión implica una renuncia. Y a veces lo que nos duele, y no tomamos la decisión por esto que nos duele, es el tener que dejar y tener que renunciar a aquellas decisiones que no estoy ya tomando como las adecuadas. Ya decidí que no quiero por aquí, entonces olvídate de esas opciones, déjalas en stand-by, a lo mejor un día te sirven, a lo mejor te das cuenta que por aquí me equivoqué y me tengo que regresar y tomar otra vez otra decisión, pero en el momento, simple y sencillamente, ve por la decisión que tomaste y ten conocimiento de que tienes que renunciar al otro. Dicen que el sufrimiento, el dolor es opcional, el sufrimiento es inevitable. El dolor es inevitable, el dolor es opcional. Entonces, a mí me duele algo, ¿por qué? Pues porque ahí está la enfermedad y está doliendo. Yo sufro porque yo decido sufrir al no tomar la decisión de ir a ver al doctor. Entonces, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Y cuántas veces cargamos ese dolor? Años. Por los miedos, por lo que quieran, ¿no?
hablando de esto del corazón, ¿se acuerdan que siempre les he dicho, porque también es una frase que uso, creo que casi en todos los programas donde yo estoy participando, que es que el que trabaja con las manos es un artesano, el que trabaja con las manos y la cabeza es un artista, pero el que trabaja con las manos, la cabeza y el corazón es un verdadero cirujano dentista. Y creo yo que sí, hay que poner el corazón a ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Muy bien, muy bonita plática, Laura. No, pues qué bueno que les gustó, esperemos que sí sirva para movernos hacia escuchar a nuestro paciente. Creo que con eso caminaríamos un poco. Cuando yo sé cómo se siente el paciente, cuando entiendo cómo se siente el paciente, voy a tratar de encontrar las soluciones para que deje de sentirse así. Y eso es lo más importante. Así es. Carlitos, pues danos tus conclusiones, ¿cómo ves? Pues realmente, como bien mencionó Laura y lo mencionó de otra manera, ¿qué es lo único que no cambia? Que todo cambia. ¿Sí? Esa es la única constante que realmente existe, el cambio. Entonces, es adaptarnos completamente, y más esta situación que estamos viviendo, a nosotros mismos. Yo no diría al otro, sino adaptarnos a nosotros mismos y aprender a escuchar, que eso lo repetiste 20 veces, Laura, ¿no? Porque ¿cuántas veces no escuchamos por ahí, escuchamos, válgame la redundancia, que alguien dice, qué buena plática tuve con una persona, y no paró de hablar esa persona, y todavía dice, a ver cuándo nos volvemos a reunir para platicar? ¿Sí? Y no dejó hablar a la otra persona, y está encantado porque estuvo hable y hable y hable y hable, no escuchó a la otra persona. Entonces, yo diría que hay empresas como GSK, que está manejando adhesivos muy, muy importantes y que ahora fue nuestro invitado, y que lo manejaste de una manera divina, Laura, el cómo, que les gustó. Cómo afectamos o cómo se afecta el paciente con prótesis, ¿verdad? Y las alternativas que tenemos ahora con estos adhesivos, que como lo dije al principio, lo único que no cambia es que todo cambia. Entonces el nombre puede ser el mismo y digámoslo, el Corega, ¿no? Sí, pero el Corega de hace 40 años, ¿sí? No es el Corega de hoy, ni será el Corega de dentro de 20 años. Entonces, aceptarnos a nosotros mismos, escuchar a las demás personas, y que toda esta situación que estamos viviendo, pues nos está trayendo mucha enseñanza, muchísima, muchísima, y seguir adelante, no hemos parado, el colegio sigue todavía, y esto llegó para quedarse, este nuevo sistema de educación continua e híbrido, y yo creo que después de que pase esto, continuaremos con lo híbrido. Esto llegó para quedarse. Entonces, Laura, pues de verdad muchas gracias, porque gracias a ustedes. También tengo que admitir que no tiene ningún apoyo visual, o sea, no es una conferencia, es una charla, y que estuvimos platicando muy a gusto, como lo haces siempre, con esa excelencia, como una experta que eres. Coach, ya no digo coaching, ahora sí decir coach, ¿no? Y te agradecemos mucho tu intervención este martes de café. Gracias. Muchísimas gracias. Pues Laura, fue un placer tenerte aquí, una plática diferente, como dice Carlos, muy interesante, y sobre todo que a veces hace falta oír este tipo de pláticas, como volver a poner los pies en la tierra y decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor tengo que reflexionar en esto, en lo otro, le tengo que hacer de otra manera, o ¿por qué fallé con este paciente? A lo mejor no lo oí, a lo mejor no hice lo que yo quería y no lo que el paciente quería. Entonces, como que es bueno este tipo de reflexiones y estas pláticas para situarnos, pues con esta pandemia, pues tenemos que acostumbrarnos a una nueva vida, ¿no? Sí. Así que, pues Laura, muchas gracias. Yo me encantaría agregar algo, que es que no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino que tratemos de hacer las cosas ordinarias de una manera extraordinaria. Si somos la profesión de la sonrisa, somos la profesión de aquello que el paciente le gusta disfrutar, y bueno, la sonrisa no tiene idioma, ¿no? Creo que es importante siempre saber
que nuestra posibilidad se encamine hacia rescatar esas sonrisas de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros también sonreiremos y dormiremos tranquilos. Así es, así. Ser profesionales en todo momento es lo que yo siempre digo, ¿verdad? Sí. Pues, y de corazón a corazón, por favor. De corazón a corazón. Pues muchas gracias, como siempre. Napo, muchas gracias. Todo muy bien. Doctor Carlos, es un placer verte. Laurita, Igualmente. verte. Gracias a todos. Gracias A usted, a Glaxo cuídense, por esta invitación que me encantó y gracias por haber estado ahora sí como invitada en casa. Muchas gracias. Así es, así es. Pues muchas gracias. Gracias a Glaxo que nos permitió traerte para acá, que pues es un aliado del colegio, siempre invitado. Y pues a ustedes les deseo lo mejor para esta semana. Cuídense mucho, usen su cubrebocas y se pueden vacunar, pues vacúnense. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bye. Antes que nada diré, esta es tu casa y todos desde su casa. Sí. Buenas noches a todos. Bye, bye. Gracias, Napo. Un abrazo. Bye.